Las voces que harán noticia están primero en la 100.5. Ya, bien, 8:24 de la mañana. Es que nos quedamos encantados ahí con las conversaciones con Rita y con Nacho. Y ya volvemos a la, ¿cómo yo diría? A la espinosa realidad. A la espinosa realidad. Cruda realidad. Sí, porque más que cruda es como que está un poco alterada. Y ya tenemos aquí en estudio a nuestros panelistas de viernes, Víctor Maldonado, analista político, y Jaime Belolio, exministro y académico, que lo veo aquí ingresando triunfal a los estudios de Radio Pauta. ¿Cómo está Víctor? Muy bien. ¿Y ustedes? Nosotros bien. Nosotros periodísticamente muy... Estamos pasando chancho. Sí. Estamos muy increpados porque no estamos eligiendo las buenas noticias que hay que elegir. Bueno, nos retaron ayer, el presidente nos tiró la oreja. Ya, eso es una cosa. Y dos, es mucha sobrecarga informativa. Me imagino que para la ciudadanía debe ser agotador, porque para uno seguir la pista está siendo difícil. Pero, ¿cómo lo están viendo ustedes? Jaime Belolio, Víctor Maldonado. Jaime. ¿Tú estuviste en la moneda? Esto me imagino que en estos momentos las olas de calor se instalan en Palacio. Sí, pues cuando hay un dicho como gringo, ¿no? Que cuando llueve, realmente hace como que cae a chorro, digamos. Entonces, bueno, aquí ha pasado un poquito eso. El gobierno ha tenido una semana literalmente del terror. A tal punto que han pasado algunos hechos que ni siquiera han salido. O sea, aquí al lado pusieron una bomba, hubo un aviso de bomba. Oye, sí, en el Titanium. Exacto, en el Titanium. Una explotó, digamos. Y se confirmó que era un artefacto explosivo. Exacto, y la otra la desarmaron y no salió en ninguna parte. O sea, a ese nivel estamos de que efectivamente pusieron un artefacto explosivo, digamos, en un lugar donde habían miles de personas y no salió. Claro, quizás son de esas malas noticias que no alcanzaron a salir. Pero lo que quiero decir es solamente la ponderación de que al mismo tiempo hay tantos hechos que están ocurriendo. Es como que todos los días una persona mordió al perro, como dicen en el periodismo, ¿no? No es que el perro mordió a una persona, sino que en este caso pasó al revés. Y van en la línea que más le complica al gobierno. La primera de ellas tiene que ver con los casos de corrupción ligados a Revolución Democrática y el caso Democracia Viva. La imagen de ayer es fuerte de ver de los dos esposado. Claro, esposado de fuerte. Con chaleco amarillo. Sí. O sea, es fuerte. Más encima, como la audiencia tenía que ser en Antofagasta, era con traslado y por tanto era obviamente mucho más gráfico. Y lo que se conoce esta semana, evidentemente, es como lo que la carpeta como investigativa, ¿no? Entonces se empieza a saber qué fue lo que dijeron cada una de las personas que fueron citadas. Y ahí hay un sálvese quien pueda brutal. Y que cambia de alguna manera también parte del relato que oficialmente había hecho La Moneda. Ha tratado de aislarlo, como habíamos dicho otras veces, en vivienda, pero si el terremoto fue en vivienda, todas las réplicas fueron después en La Moneda. Y ahora cuando ya se dice que la subsecretaria dice, yo le entregué una minuta al ministro, el ministro reconoce que la leyó, pero que ahí no habían delito, y hay como una señal, cuando ya el ministro empieza a hablar en jerga jurídica, es porque... ¿Te preocupa? Es porque, claro, porque ya es preocupante. O sea, ya empieza a decir, yo no vi nada que fuera de carácter de delito. En el fondo lo que se está protegiendo es que... No había una irregularidad. Pero no solamente eso, porque tiene una obligación de denunciar en el caso todas de las que autoridades públicas tienen la obligación de denunciar frente incluso a una sospecha. Exacto. ¿No es cierto? Por eso tiene que salir a decir, yo no vi que ahí saliera algo que fuera constitutivo de delito. No, y dice, ayer en la mañana dice, y cuando lo vi, lo denuncié y le pedí inmediatamente la renuncia al Ceremi Antofagasta. Víctor Maldonado, para no dejarlo fuera aquí en la conversación. Se agradece. Se agradece. El espíritu navideño. El espíritu navideño. ¿Cómo lo ves tú? Porque la verdad es que hay un libro tabú que se llama Pequeños equívocos sin importancia. Un libro que es muy bonito, pero aquí son grandes equívocos con mucha importancia, ¿o no? Mira, el hecho de que en el día del cierre de campaña a nadie se le había ocurrido que estábamos en cierre de campaña, porque pasó a la no sé cuánta posición. Nadie se dio cuenta que porque era demasiadas reacciones. Yo diría que lo primero es que hay como una especie de cansancio general, porque nadie está deteniéndose un segundo, sino que acepta la mala noticia como obvia. Ah, claro. Entonces están todos tan alterados que la primera reacción, por ejemplo la de Carolina Toá en Renca, es muy desusada porque ya está todo el mundo al borde del ataque nervio, pero diríamos ya posterior al ataque nervio. Entonces son muchos datos. Por ejemplo, en el caso del ministro Montes, bueno, el informe
O sea, una cosa es que alguien diga, el informe yo avisé, perfecto. Eso es una afirmación. ¿Dónde está la confirmación? Porque una persona puede sinceramente creer haber avisado o no avisó. Bueno, el documento no tiene nada, no dice nada, no informa de nada. El documento se publica, ya se va a conocer. Bueno, pero ¿por qué no dijeron eso exactamente en el momento? Sino que dejan pasar los minutos. Cuando empieza a aumentar la tensión, entonces tú empiezas a decir cosas menos apropiadas de las que pudiste decir en un primer momento. O sea, en el cierre de campaña se habló de todo menos la campaña, lo que favorece la posición de la oposición, porque precisamente era desviar el tema de lo constitucional a lo contingente y a la crítica del gobierno, y parece que como íbamos ganando muy lejos, el gobierno dijo, mira, hagamos esta cuestión más interesante. Pongámosle emoción. Y le pusieron, entonces... Metamos unos autogoles. No, yo lo más sorprendente es que ayer tuve en La Moneda y resulta que pusieron el pesebre, sin pesebre, o sea, sin niño establo. No, sin el niño establo. Dios pasó los controles, no hubo problema con él. Sin establo. No, sin establo. ¿Y qué significa eso a tu juicio? No, lo que pasa es que quedó como la mona, porque lo pusieron en la capilla. Entonces parece, pero en la puerta lateral. De tal manera que parece la Sagrada Familia arrancando de la capilla. Entonces salió muy simbólico, o sea, definitivamente no están en su semana. Ni simbólica ni política. Oye, son 8:30, vamos a hacer una breve pausa con nuestros panelistas. Infórmate primero y mejor. Primera pauta en la 100.5. 8:35, estamos de regreso con Víctor Maldonado. Usted lo escucha reír ahí, analista político de la DC, además, Jaime Belolio, exministro y académico de la UDI, que están con nosotros comentando la actualidad. Hablábamos recién con Claudia, les preguntábamos sobre qué semana, ¿no? Qué semana del gobierno y el efecto de esta semana. Caso convenios, ayer apareció lo del insulto también. Apareció lo del presidente Boric, está medio tenso con la prensa. Víctor Maldonado, el efecto de todo esto que he mencionado, ¿tiene algún efecto en el plebiscito? Sí, claro, no tiene efecto. Ahora, la pregunta es ¿cuál? Definitivamente, yo no sé lo que va a pasar el domingo, ni idea. Porque todo depende de con quién esté enojado la gente. Ese día, dice. No, en la última hora. Cultivado, digamos, porque además no es que Ya. Yo creo que nadie está dando el ancho mucho porque hemos estado acrecentándonos en agresividad continua y eso habla mal de la política en general. Ahora, se ha sacado todos los premiados del gobierno y por lo tanto la opción que lo representa en el plebiscito va a perder, o la gente ya se empezó a hastiar de todos y por lo tanto la situación es distinta. Anda a saber tú si ya el ambiente se generalizó. En la vez anterior, el plebiscito tuvo diferencias. Había como buena onda los que se oponían. ¿Dónde había buena onda? Los que se oponían tenían un mensaje optimista se unieron. Sí, se unieron, pero además era recuperemos Chile, era una cosa más apelaba a lo bueno que hay en ti. Pero ahora se está apelando a la rabia que hay en ti y uno nunca controla la rabia, sino que la exacerba. Pero ¿para dónde se dirige? Anda a saber tú. Jaime Belolio. Oye, yo creo que es bueno el decir que son como cohetes en la línea de flotación del gobierno, tanto el tema de seguridad y por tanto el indulto, porque vuelve a recordar que el presidente indultó a octubristas. Hace justo un año. Hace exactamente justo un año, que creo yo que fue un momento de cambio bien importante, porque, y permíteme solo 30 segundos, pero el gobierno recién, o más bien Chile Vamos y particularmente Javier Macaya, había llegado a un acuerdo con el gobierno para hacer un nuevo proceso constituyente con todo el costo que eso significaba hacia el mundo de la derecha, particularmente el mundo republicano hacia allá. Que le gritaban que era un traidor. Que sigue hasta el día de hoy, por de pronto. Y una semana después de eso, el gobierno va e indulta equivocadamente además a dos adicionales que se colaron entre medio, entre los cuales estaba el delincuente Luis Castillo. Entonces obviamente ahí se produce un quiebre de confianzas y volver a recordarlo justo ahora no es equivalente al cierre de campaña del apruebo del año pasado, en donde literalmente con una bandera hicieron lo que quisieron, pero está cerca. Lo que pasa es que tiene razón Víctor en que el efecto es, primero de los casos de corrupción, hay un mundo que te dice son todos iguales, que se vayan todos. Por tanto, ahí el efecto no es claro. Aun cuando el oficialismo siempre paga más ese tipo de cuestiones porque obviamente eran militantes del gobierno. Y tú dices, perdona Jaime, tú lo que dices es,
si miramos las consecuencias, lo que podría como factor pesar en el plebiscito del domingo, no sabemos si el caso convenio es realmente un costo para el oficialismo, porque puede ser que se vayan todos a la Argentina. Le llega a la pero ciudadanía. que sí los indultos tocan claro. la línea más esencial del gobierno, porque además se cumple un año de un indulto que fueron mal vistos por la ciudadanía. Y porque el titular es indultado por presidente Boric, detenido por secuestro. Claro. Y si no es por secuestro, porque claro, ha salido ahora otra opinión, hay otro problema adicional, que es que habían 3 menores de edad, 2 de las cuales tenían 15 años, en la, comillas, fiesta. Y la cara del tipo de la salida estaba completamente fuera de sí, digamos. Entonces, ojo. O sea, ¿no cambian las cosas en el caso indultado el resultado de la investigación? Es decir, oye, no, era una pelea de curado. Lo voy a decir de una manera bien coloquial, perdón. Sí, claro, era más que curado. Pero digan, sí, era más que Estaban curado. Voy a decir para que se entienda drogados. rápido. No drogados, porque incluso lo digo así, pues Sí, la hija de Luis Castillo sí, dice que el sí. problema de su padre es que tiene un problema de droga feroz. Ya, entonces, ¿eso supongamos no cambió que- el efecto? que hubiese sido un falso secuestrado, digamos, ¿ah? Porque dice que quería escaparse de la señora. Pero además esa fue la excusa, una cuestión, ya. Sí. Supongamos que eso es así. Y esta otra parte que te digo que habían en esa, comillas, fiesta menores de edad involucrados, Sí. lo hace brutalmente grave Estaban igual. drogando con él. Y el efecto igual es que el indultado fue tomado detenido por un delito grave u otro delito grave. Entonces el efecto se produce igual. Y ahí sí es más claro. Lo que le pasa a la campaña de la favor, a diferencia del rechazo antes, es que es mucho más fácil decir yo rechazo al gobierno, rechazo la propuesta. Ahora es yo rechazo al gobierno y por tanto voto a favor de la propuesta. Esa segunda conversión es más compleja. Y de hecho, hay Claro, porque personas... además tienes en la derecha otro mundo. Sí, Veía ayer que está en algunos contra también. en redes sociales muy activos en contra, pero por razones distintas, digamos. Ya, pero yo creo que ahora esta situación, sobre todo de cierre de campaña, en donde mejor puede tener efecto es en esas personas, es decir, en aquellos que votaron rechazo la vez pasada y que ahora estaban votando en contra. Podría traerlos de Son vuelta. súper heterogéneos a ese grupo, o sea, hay de todo. Hay algunos que no están ni con la política, hay algunos que creen que la Constitución sienta las bases de un Estado socialista, como me han dicho en algunos debates. O sea, que la ONU la escribió, o sea, hay de todo tipo de conspiraciones globales o particulares. Pero para esas personas se hace más difícil, se hace más costoso estar en la misma posición que el gobierno ahora, que hace una semana atrás. Entonces, el efecto no es evidente, yo creo que también está abierta el resultado. Vamos a tener que verlo, pero evidentemente el cierre para el gobierno es pésimo. Víctor Maldonado, el cierre para el gobierno es pésimo, pero ahora todo lo importante es lo que pase el domingo, pero en términos de la política y también de la ciudadanía, lo más importante es lo que empieza a pasar a partir del El lunes 18. Sí, o sea, En términos de se reorganiza Sí, la fuerza, sí, sí. cambia el mapa de poder, cambia la perspectiva de cuáles van a ser las reformas que se van a empujar o no. sí. O sea, primero el cierre. Definitivamente no hay peor campaña que aquella que tú unificas todo en un solo punto focal que es negativo para un bando. Y eso fue lo que logró La Moneda en ayer. O sea, unificó a toda la noticia en vista de parece que la embarré por esto, este otro. Lo del indultado. Puede que sea el primer chileno que le guste más transportarse en la maleta que en los asientos del auto. Puede ser, hay gente para todos los gustos. Así como que le guste, claro. Las señoras permiten que los maridos hagan cosas muy extrañas cuando se asustan, eso Otros pasa. se han ido en ovni. Otros se han ido, no, sí, claro. Han sido abducidos, algunos no deberían haber sido devueltos, en fin, pasa de todo. Pero eso termina, eso es como anecdótico y termina. El día lunes, a mí me encantaría un país en el que, no importa el resultado, la mitad diga, necesito a la otra mitad. No he vencido a Chile por ganar este plebiscito. Esta es una constitución para lo que queda, la anterior, la nueva, es para todos nosotros y las reglas de juego deben ser para todos. Los resultados tienen que ser respetados. Tenemos que volver a la costumbre de dialogar a pesar de que tengan los defectos, de que después se desarman los acuerdos. Pero estamos desarmando demasiados acuerdos y jugando como si confrontarnos no tuviera costos y eso no existe. No existe, explota por alguna parte, la rabia explota por alguna parte, nunca bien. Entonces yo creo que lo peor que me parece a mí es que el país está en peligro y no sabe que está en peligro. ¿Y qué tanto han O lo aportado sabe, los comandos? y Eso. la verdad es que la política se ha puesto frívola y no pone un disco pare. Pero es que Las dos cosas. O sea, en la última hora, ambos comandos les trujearon eso. O sea, oye,
votemos contra el gobierno, dice un sector. Votemos contra el gobierno el domingo. O sea, castiguemos al gobierno el domingo. Y otro sector dice, no le demos la pasada a la derecha por ningún motivo. Entonces apelaron a lo más básico, lo más instintivo prácticamente para votar. Y el texto aquí no aparece. No, el texto pasó a mejor vida. ¿Coinciden con eso o no? Sí, yo creo que, bueno, hace tiempo, esto no es que lo No, digamos pero ahora. se exacerbó, siento, pero hace tiempo que nosotros decíamos que era más importante el contexto que el texto. Y evidentemente ese contexto ahora empeoró brutalmente con respecto a la posición del gobierno. Pero yo comparto que es importante el día después de mañana, como dice la película. Entonces, que va a ser el lunes. Y hay algunas materias que van a continuar. Yo creo que ese es el problema para el gobierno. La materia de seguridad y, por tanto, del caso indultado va a seguir exactamente igual. No va a bajar su presión producto del resultado. Sí. El caso convenios va a seguir exactamente igual. De hecho, falta todavía mucho más que se conozca. O sea, por ejemplo, la continuidad del ministro Monte, que ha circulado durante estos días que ya había renunciado, que le han dicho que no, que se esperará hasta el lunes. Oye, que el Festival de Versiones le cuesta Sí. al oficialismo poner una información clara. Son muchas versiones a cada rato. Sí, yo creo que ahí el gobierno lamentablemente ha demostrado que tiene una relación un poquito excesivamente tensa con la prensa, porque quiere que solamente publiquen las cosas que ellos quieren que publiquen. Y así no funciona la prensa libre en una democracia. Entonces yo creo que ahí tienen que tener cuidado en ese interés y ese reclamo, digamos, tan permanente. Entonces, el día después de mañana, estoy de acuerdo con Víctor, para la ciudadanía común y corriente, lo que va a decir, bueno, ya, en nuestras urgencias, ¿cuándo? Entonces yo creo que hay un riesgo que el gobierno, si es que ganan el en contra, vaya a decir, mire, el empate, ¿no? Va a decir, Chile no quiso una constitución de izquierda, no quisieron una constitución de derecha, por tanto, nuestras reformas son las que quiere la ciudadanía. Pero eso es muy naif. ¿Y puede pasar eso en la derecha también, o no? Yo creo que si ganan el en contra va a haber cierta disputa dentro de la derecha, pero disputas que también puedan haber dentro de la izquierda, pero que se acaban en marzo. Y se acaban en marzo porque en marzo los partidos tienen que ponerse de acuerdo para poner los candidatos a las municipales, que es uno. Sí, pero me refiero, Jaime Belolio, y también te pregunto a ti, Víctor, a otra cosa. Aquí ya vimos en la elección de los consejeros que ganó el Partido Republicano y que la interpretación y la lectura que hizo la derecha es la misma lectura de tres pueblos más allá que hizo la izquierda en el proceso. Es decir, el país quiere lo que nosotros representamos. Nosotros somos las personas que entendemos eso. Sí. Y eso va a pasar ahora si gana el en contra o el a favor, ¿o no? Una sobrelectura, digamos, de los resultados Llevarse electorales. el agua a su molino, como se dice. Víctor. Bueno, convengamos en que la política se vuelve muy interesante en la derecha si gana el en contra. ¿Sí? A ver. Bueno, muy interesante. Mire, seamos sinceros. Porque más que a la favor y se pusiera interesante. Sí, no, pero el en contra. O sea, yo estoy tratando de meter un bichito así, en el subconsciente, que sería el siguiente. Definitivamente, como estamos en espíritu navideño, qué sé yo, la primera opción presidencial, pase lo que pase en el plebiscito, la tiene la derecha en la próxima ocasión. En toda América Latina, los gobiernos en crisis o un problema siempre son reemplazados por su contrario, excepto un solo país. O pasa. Entonces, bueno, pero si gana el en contra, implica que alguien se equivocó de estrategia. No sé, o sea, la opción está, pero no necesariamente el candidato es el que tiene que estar. Entonces se abre la posibilidad para la centro-derecha para tener una candidata o candidato de su gusto. O fijar estrategia de diálogo más abierto, o miles de cosas. Entonces, yo creo que eso se vuelve muy interesante porque para el diálogo en Chile, ¿por qué el diálogo no ha existido? No ha fructificado. Sí, en una cosa, en seguridad. Hay una agenda de seguridad compartida que hay que cuidarla como hueso de santo. Pero ¿por qué el resto no? Uno, porque la derecha dice, bueno, ¿con quién converso en el gobierno? Porque el problema del gobierno es tener, como tú dijiste, dos opiniones siempre. Entonces no se puede tener un gobierno bicéfalo, eso no existe. Entonces hay que unificar al gobierno en una posición moderada. Y la derecha tiene que ser encabezado por moderados. Si existen moderados en las dos partes, el diálogo tiene sentido y tiene fin y tiene resultados. Y nosotros necesitamos resultados por una cosa muy sencilla. Porque todos los acuerdos que se alcancen hoy día no alcanzan a tener efectos en este gobierno, sino en el próximo. Entonces, el que trabaja para el bien común también trabaja para que al próximo gobierno le vaya bien. Entonces, es una locura la confrontación, porque negarse a ponerse de acuerdo es negar no este gobierno, sino que al próximo le vaya bien. Jaime Belolio, la derecha ahí ha sido mencionada. Yo creo que Víctor tiene toda la razón. O sea, tenemos un problema permanente de confrontación y no cooperación, que es lo que habíamos hablado varias veces, así como del plazo en donde nos imaginamos juntos. Si el plazo donde nos imaginamos juntos es de día 1, nos vamos siempre a sacar la mugre. Si es de
plazo años, entonces necesariamente nos tenemos que poner de acuerdo, porque nos queda mucho Chile por vivir juntos. El problema es que la política está demasiado presentista. Y entonces importa lo que pasa el domingo, y después va a importar lo que pasa el lunes, después el martes, después el miércoles. Entonces ahí los incentivos, llamémoslo así, están puestos exclusivamente en la confrontación. Y la moderación no está de moda, pero ni por menos. En el mundo político, porque la ciudadanía lo que aspira, según las encuestas, es la moderación y que hayan acuerdos. Sí, es que se pongan de acuerdo más allá de que tengan que ceder en sus posiciones ideológicas, dicen en las encuestas, ¿cierto? Sí. Y en materia de seguridad, como dice Víctor, es verdad que hoy día se han aprobado muchas leyes que antes no se aprobaban, pero veamos por qué no se aprobaban. Y era porque quienes hoy día están en el gobierno las rechazaban todas y cada una. Entonces, cuando el gobierno sale a decir, primero una cuestión insólita, recibimos el país patas para arriba, pero por favor, sí, los únicos que se opusieron, pero tenazmente, a todas las medidas de seguridad fueron ellos. Y hoy día dicen así como se vanaglorian, hemos aprobado 46 leyes de seguridad. Bueno, porque ahora ellos están votando 19, a favor. dicen. Sí, o sea, son 46 proyectos, son 20, por si acaso. 20 proyectos. 20 leyes de 31. Entonces, claro, sí. entonces, pero en el fondo es porque empezaron ellos a votar a favor, y ni siquiera todos. Porque todavía hay un segmento del Partido Comunista y del Frente Amplio que siguen votando en contra. Entonces, qué bueno en todo caso. O sea, qué bueno que eso pase, porque va a significar mejoras, como decía Víctor, en un mediano plazo. Entonces, me encantaría encontrar espacios de mayor cooperación, y yo veo una rendija de mayor cooperación si es que ganan a favor. ¿Por qué? Porque significa que van a tener que ponerse de acuerdo, sobre todo ese centro, ese socialismo democrático más el centro político, en cómo se materializa el mandato de la Constitución. Oye, el día después de mañana que mencionaba Jaime, tiene que ser diferente. O sea, ¿por qué alguien va a decir, oye, ya hoy día es lunes, ahora sí que la cosa cambió? Claro. ¿Por qué? Empieza la dieta el lunes. Claro, ¿por qué? ¿Por qué el lunes va a cambiar la situación? Eso, algo tiene que mover a eso. ¿Qué? ¿Un cambio de gabinete, por ejemplo, puede ser el primer paso en eso, Víctor Maldonado, o nada que ver? O sea, porque dicen que viene el ajuste de gabinete. Sí. Yo creo que tendría que haber un ajuste mental presidencial. Sí, primero que nada, porque resulta de que... ¿Está desajustado? Sí, porque por ejemplo, el presidente tiene que unificar a su coalición, al país. Los indultos de hace un año, miren dónde vino a explotar. Y el que indulta a alguien, como quien dice, lo apadrina por el resto de la vida, porque lo vuelve lo que haga el sujeto. Como apoderado. Sí. Como lo que haga, y ya responsabilidad tuya, porque ¿qué hace haciendo en la calle lo que debería... O sea, y el indultado, la única duda es de qué cosa es culpable. Esa es la duda. Lo investigaremos. No, era por esta cosa la droga. No, en realidad lo secuestró. O no, las dos cosas. Lo secuestró por drogado. Exacto, lo que sea salió pésimo. Entonces no, lo que tenemos que hacer es reajustar. El gobierno tiene que tener una dirección. Efectivamente, si el resultado del plebiscito acota. Y al acotarse uno dice, mire, tengo que definir un rumbo. Y ese rumbo lo negocio con la oposición. Lo que se puede hacer poco, pero lo que hay que hacer es indispensable, no solo en materia de seguridad, que es la primera prioridad, pero y en salud, y en previsión. O sea, el próximo gobierno va a ser bueno porque va a tener 10 pendientes. O sea, no tiene ningún sentido eso. Viene mucho por delante, pero claro, normalmente, o sea, se están jugando tantos temas en la elección de este plebiscito del 17 de diciembre del domingo, que hay que ir viendo finalmente qué es lo que decanta, porque no se está votando esta vez el texto realmente, se están votando muchas cosas a la vez. Va a ser difícil hacer esa lectura del post, pero la vamos a hacer con ustedes, nuestros queridísimos panelistas. Muy bien, muy bien. Oye, no nos queda... nada. Si nos va muy mal, me voy a enfermar. ¿Sí? Sí, lo tengo pensado. Colon irritable. Ubíquenme en el maletero del auto. Lo del lunes es bien paradójico, porque efectivamente es más como mentalmente para la política que el lunes tiene que cambiar algo porque pasaron las elecciones. Pero para la ciudadanía... Pero para el resto del mundo lo mismo, es ¿no? como, claro, pasaron las elecciones, ya bacán, y vamos. Y vamos, quiero Navidad, viene la Navidad, que vamos a cocinar en la Navidad. Y vienen más cosas, entonces, tiene razón, efectivamente es más como el cambio, digamos, de posición desde la política. Ahora, ¿va a haber un real cambio desde la política el día lunes? ¿Y de qué vamos a hablar? ¿De seguridad? Como decía Víctor Maldonado, seguridad nomás.
¿Y qué más? Y las ISAPRES yo creo que son un tema. La cuestión esa, ayer las ISAPRES, no las ISAPRES, sino que ayer las clínicas, Colegio Médico, las clínicas decían, oye, presidente, póngase usted a la cabeza porque esta cuestión un colapso de verdad. va a colapsar de verdad. Un colapso de verdad, sí. Y ustedes también sienten eso, ¿no? Va a haber que poner el tema. O sea, es que hay colapso múltiple, entonces esta cuestión hay que ordenarla. ¿Sí? Esto se ordena de la cabeza, no de los pies, si esto es política. Entonces, definitivamente, ordenemos dos cabezas, moderada en ambos lados, y preparémonos para poco. Ya, pero usted habla del presidente. John Miller decía, aquí los ministros en Chile como que no figuran. Decía, aquí en España todos salen a terreno. Y aunque sea polémico el tema, entrevista por todos lados, o sea, el tema lo ponen. Y aquí dijo, se ven 3 ministros, no se ve más. ¿Usted coincide con eso? Yo creo que el gobierno va a tener que hacer un cambio de gabinete sí o sí en la próxima semana. Puede que no sea el lunes, digamos, pero la próxima semana. Entre ¿Por qué, cuales, Jaime? Porque va a necesitar retomar la agenda. Con mayor razón si es que llega a ganar a favor, digamos. Pero si gana en contra igual, porque obviamente que es paradójico que después de haber hecho política por 30 años diciendo que el problema radicaba en la Constitución del 80, ahora saca con plumero a felicitarla, digamos. Pero entonces... se puede entender. Entonces, hay dos... Primero, obviamente, en vivienda yo creo que ya no aguanta más el ministro Carlos Montes. Y segundo, en materia de salud, la ministra Aguilera no le han dejado desplegar lo que ella quería hacer desde el origen. Y por tanto, me cuesta pensar de que ahí esté la solución. Entonces, o sacan, digamos, al resto del equipo que está debajo de la ministra Aguilera, o sacan a la ministra Aguilera. Entonces, yo creo que hay dos temas que van a ser necesarios de Víctor, para cerrar breve. Segundo Aire es un nuevo equipo, eso es verdad. Ayuda. Pero tiene que haber un mensaje que los otros al frente entiendan de pongámonos de acuerdo en esto porque vamos a cumplir. Eso. El día lunes, por ejemplo, sí, la agenda de seguridad tiene, por ejemplo, un reporte conjunto de cómo nos ha ido. Es el único campo que veo fructífero donde estamos trabajando juntos, pero si no tenemos más, el país no avanza. Bien, Víctor Maldonado, Jaime Belol nos han acompañado como cada viernes con sus opiniones sobre los temas de actualidad. Un placer. Y me estaremos hablando la próxima semana, el domingo también. Algunos de ustedes los vamos a llamar. Seguiremos muy atentos ahí el pulso de lo que viene. Muchísimas gracias. Que esté muy bien. Siempre Gracias, un gusto. Víctor. Hasta luego. Hasta luego.